Conversaciones sobre cómo andamos. El COVID marcó un antes y un después en la forma de movernos. Las micromovilidades, como el uso del monopatín o la bici, fueron ganando protagonismo como alternativa de circulación segura, individual, con sus múltiples beneficios sociales, ambientales, económicos y sanitarios. Emiliano Spasandín es arquitecto y estudioso de las ciudades del futuro. Desde Los Ángeles, California, nos da su perspectiva de cómo las metrópolis se adaptaron al COVID y los desafíos que se vienen. Yo creo que el momento donde estábamos viendo antes del coronavirus era un momento de transición para las ciudades. Ya las ciudades estaban pidiendo un poquito de espacio porque así como estábamos viviendo no era la mejor manera. Y desde Madrid, Elena de la Peña, ingeniera de puertos, canales y caminos, o como decimos aquí en Argentina, ingeniera civil, adoptó distintas estrategias de movilidad y urbanismo. Las ciudades pioneras fueron las de Europa. Al final se han producido cambios de todo tipo, ¿no? Desde una salida de la actividad comercial y cambios como por ejemplo la peatonalización de determinadas zonas, sobre todo durante los fines de semana, para una mayor distancia social en actividades de esparcimiento de la población, también un crecimiento de los carriles bici, de eso es súper positivo, sobre todo para países o ciudades que no tienen todavía un sistema de transporte en bicicleta completamente implantado. Circulantes, bienvenidos al viaje. Emiliano, ¿crees que la pandemia nos pone inevitablemente en el lugar de repensar el espacio urbano en general? Sí, por supuesto, pero habría que ir un poquito más atrás y hacer un poco de historia previa a la pandemia, porque la pandemia un poco, nos hizo olvidarnos del momento en el que estábamos viviendo. Emiliano Spasandín es arquitecto y docente, especializado en arquitectura y urbanismo. Yo creo que el momento donde estábamos viendo antes del coronavirus era un momento de transición para las ciudades. Ya las ciudades estaban pidiendo un poquito de espacio porque así como estábamos viviendo no era la mejor manera, ¿no? Hay los ejemplos donde podemos encontrar que en Tokio ponerle los subtes, cómo se viajaba en subte, en Buenos Aires también, pero el hecho de que la movilidad y el transporte ya estaba llegando a un momento bastante crítico. Podríamos ir un poco más atrás y también empezar a pensar cómo fue el espacio público en las ciudades a lo largo de la historia. Y ahí sí podríamos hablar también de algunos momentos bastante importantes en donde se cambió ese paradigma. Y yo creo que eso es interesante también ponerlo como contexto. Un poco la calle tuvo siempre ese sentido, que eran donde pasaban las cosas, donde uno aprendía, donde uno comercializaba sus productos, donde uno circulaba y donde uno, la vida transcurría. Cambia en el siglo XX cuando el sistema de movilidad un poco se lleva por encima a todos los otros sistemas que convivían en ese espacio público, que fue el transporte privado. El transporte privado hace cambiar la fisonomía completamente de las ciudades y hace un poco, si ponemos a Los Ángeles como ese paradigma de la ciudad definida y diseñada a partir de ese sistema de transporte, el sistema de transporte privado, un poco tenemos los ejemplos de cómo, la infraestructura pesada de las avenidas, las autopistas, esta idea de andar a una velocidad rápida, porque eso era lo que uno necesitaba. Y entonces por eso esa infraestructura y ese tipo de ingeniería pesada fue la que un poco define el rol y la estética de las ciudades en la segunda mitad del siglo XX. Fíjate que pasaron muchísimo tiempo y recién en el siglo XX las ciudades empiezan a cambiar radicalmente su forma. Y bueno, y yo creo que después la reivindicación a fines del siglo XX de algunas personas que habían luchado, en contra de este sistema y de lo mal que le había hecho a las ciudades, como Jane Jacobs y su libro, Muerte y vida de las grandes ciudades americanas. Yo creo que ahí hay una especie de reivindicación de la ciudad para las personas, en vez de la ciudad para los autos. Y en ese sentido, ¿crees que la pandemia lo que genera es un antes y un después en ese significado que toma la calle, en el significado que toma el espacio público de los centros urbanos? Empieza a
repensarse ese espacio y empieza a definirse como una oportunidad. Yo creo que cuando pasó lo que pasó con la pandemia. ¿Y cuál es la oportunidad? Yo creo que la oportunidad es justamente el debate de la calle como espacio público y el debate de la calle como un espacio no solo para un sistema. Eso fue lo que me parece que la pandemia potenció. Porque si vos pensás que, por ejemplo, los locales comerciales, viste, que estaban en las calles, hablemos de los lugares céntricos. Muchos de esos lugares que hoy los utilizaban los autos estacionados durante todo el día sin hacer nada y solamente ocupando un espacio pero muy relevante dentro de las ciudades, empezaron a ser cuestionados. Yo creo que ese es el debate que hoy tenemos que dar. Si un local, ¿no?, de un centro urbano puede expandir su área, digamos, comercial en una especie de espacio público, que se lo puede prestar durante el día, porque justamente en los interiores de estos espacios comerciales no podían haber actividades porque la pandemia no lo permitía. Yo creo que eso esté ocupado por un auto es realmente algo que se puede debatir y discutir, y me parece que eso fue lo que pasó en varias ciudades, ¿no? El hecho de poder empezar a discutir si realmente la calle como hoy la conocemos es un lugar que le da espacio a otros sistemas. Y bueno, y eso me pareció muy, muy importante, ¿no? Todas las ciudades en el mundo están experimentando los cambios que nos contaba Emiliano. A medida que la pandemia avanzaba, cada municipio adoptó distintas estrategias de movilidad y urbanismo. Las ciudades pioneras fueron las de Europa, entre ellas Madrid, en España. Desde allí nos habla Elena de la Peña, ingeniera de puertos, canales y caminos. En su larga carrera profesional participó de muchos proyectos vinculados con la vialidad. Es un espacio que asimilamos con compartir, ¿no? Con el hecho de compartir. Al final es una... Teniendo en cuenta ese título y tu trabajo, ¿cuál es tu definición de espacio público? Es un espacio que asimilamos con compartir, ¿no? Con el hecho de compartir. Al final es una zona generalmente asociamos más al entorno urbano, en la que se producen actividades de muy distinto tipo, ¿no? Desde comerciales, de hostelería y por supuesto actividades de movilidad que son fundamentales tanto en la ciudad como en el entorno más periurbano o en el entorno interurbano. Entonces ese espacio público tiene unas connotaciones complicadas, ¿no? Porque necesitamos garantizar los derechos para hacer todas esas actividades y preservar la máxima seguridad desde todos los puntos de vista y para todos los usuarios, pero en particular el que nos preocupa hoy más es el de la seguridad vial. ¿Cómo consideras que debería ser un diseño urbano seguro y democrático? Ese espacio público democrático es un espacio que tiene que tener en cuenta las necesidades de todos, y en este contexto sobre todo es importante las necesidades de los usuarios más vulnerables, ¿no? Al final, pues durante muchos años las ciudades se han diseñado y se han gestionado pues casi exclusivamente para los vehículos motorizados, aunque había también un espacio para los usuarios más vulnerables, pero hoy en día tenemos multitud de usuarios que hace algunos años ni siquiera nos imaginábamos, ¿no? Por supuesto están los peatones, están también los ciclistas irrumpiendo muy fuerte en algunas ciudades y completamente estabilizados en otras, están también los motociclistas, han aparecido nuevos sistemas de movilidad personal, como es por ejemplo el caso de las patinetas, y tenemos que seguir albergando el espacio para los vehículos motorizados, tanto ligeros como pues los que hacen ese transporte de mercancías de última milla en el entorno urbano, y también los vehículos de transporte público que desempeñan un papel fundamental en el transporte en la ciudad, ¿no? Entonces ese espacio público democrático debe dar solución a todos ellos, y es una tarea pues desde luego que no es sencilla, porque es muy complicado, y de hecho bueno, pues vemos cuáles son esos problemas de movilidad a los que se enfrentan las ciudades de todo el mundo en el día a día. ¿Crees que se produjeron cambios importantes en tiempos de pandemia y distanciamiento social en el espacio público? Sí, efectivamente, yo creo que por lo que he podido comprobar de algunas otras ciudades del mundo, pues sí que se produjeron cambios. Yo desde luego desde la situación que tengo más cercana, que son las ciudades españolas y en concreto Madrid, que es la ciudad donde resido, sí que se han producido cambios desde que comenzó esta desgraciada situación en la que nos vemos envueltos en los últimos meses. Pues al final se han producido cambios pues de todo tipo, ¿no? Desde pues una salida de la actividad comercial y de la actividad de restauración a las calles, al espacio público, invadiendo en términos positivos, ¿no? Un espacio que en ocasiones será para el vehículo, en ocasiones será para los peatones, y bueno, también
también cambios como por ejemplo la peatonalización de determinadas zonas, sobre todo durante los fines de semana, para una mayor distancia social en actividades de esparcimiento de la población, también un crecimiento de los carriles bici, de las longitudes de carriles específicos para bicicletas en las ciudades, ¿no? Eso es súper positivo, sobre todo para países o ciudades que no tienen todavía un sistema de transporte en bicicleta completamente implantado, como puede haber en otras ciudades, por ejemplo, el centro de Europa, ¿no? Y también en Madrid, por ejemplo, pues se ha hecho una campaña bastante intensiva de utilización de nuevos carriles para autobuses, que de momento pues parece que pueden ser de una manera provisional, pero que también podrían quedarse una parte de ellos para el futuro y que de alguna manera pues ayuda a revitalizar o a dinamizar el transporte público, que ahora mismo pues bueno, hay ciertos temores para su utilización, pero nos insisten que es un transporte seguro y desde luego es una parte importante de la movilidad en la ciudad. De estos cambios que mencionás, ¿considerás positivos a algunos de ellos? Y también me gustaría saber cuáles considerás como un retroceso. Bueno, el que yo, si tuviera que citar uno positivo, el más positivo de todos, desde luego, es la construcción de esos carriles bici. Además, carriles bici que tienen que ser segregados, ¿no? Nosotros desde la Asociación Española de la Carretera llevamos años diciendo que es muy positivo dar entrada o tener en cuenta los requisitos de seguridad de los usuarios más vulnerables, que queremos ciudades en las que se pueda pedalear y circular en bicicleta, pero que esto debe hacerse siempre con unas máximas garantías de seguridad. Y en ese sentido, creemos que cuando una bici se pone a circular al lado de un camión o de un autobús, pues estamos asumiendo unas situaciones de riesgo que no son tolerables, ¿no? Otras situaciones, pues por ejemplo la ampliación de las aceras en algunos entornos también para permitir un tráfico peatonal, nos parece muy positiva, pero también queremos un poco llamar la atención sobre esa vorágine de peatonalización que parece que se está produciendo en muchas ciudades. Creemos que es importante en unas zonas, pero hay que analizar muy bien y con cuidado dónde se puede hacer y dónde no se puede hacer, ¿no? No hay que olvidar que también pues necesitamos que las mercancías lleguen a las tiendas y bueno, no creemos tampoco que tenga que haber camiones de gran tonelaje en el centro de las ciudades o de las poblaciones de tamaño más pequeño, pero sí, pues ese reparto de mercancías se le debe dar solución y sobre todo pensar que no todos podemos ir en bicicleta o no todos podemos ir en patinete, porque bueno, pues también hay personas con necesidades de movilidad que tienen unas necesidades especiales, también personas mayores o personas que están acompañando a niños que tienen otras necesidades. ¿Cómo pensás que se relacionan el diseño urbano y la formación de los ciudadanos que transitan las ciudades? Creo que es importante que desde el punto de vista de los que diseñan o los que gestionan la infraestructura, que muchas veces lo hacen con criterios técnicos, tengan en cuenta la visión de los ciudadanos. Desde el punto de vista de nuestra asociación, por ejemplo, hace años ya que venimos trabajando con el concepto de la infraestructura relacionada con el usuario, ¿no? No creemos que la ingeniería tenga que diseñar las carreteras o las calles aislada de esa percepción de los usuarios, ¿no? Es casi un ingeniero psicólogo, ¿no? Que tiene que tener en cuenta esa percepción, o sea que esa relación, en definitiva, por contestar de una manera más concreta a tu pregunta, la relación entre el ciudadano y el diseño vial y la gestión de la movilidad pues es fundamental, ¿no? Si no, estaremos seguramente abocados al fracaso. Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. La pandemia generó que todas nuestras costumbres sean puestas en cuestión. Lo que antes nos parecía natural, ahora no lo es. En las calles pasó lo mismo. Se abren espacios de reflexión y un abanico de posibilidades a futuro. Continuamos hablando al respecto con Emiliano Spasandini. Yo creo que esta pandemia también es una oportunidad para discutir cosas que hasta ahora eran como, viste, no, eso no se puede tocar, son como inmaculadas, viste, el hecho de que el auto tenga un rol tan importante dentro del espacio público de las ciudades, era algo que no se podía tocar. Vos todavía discutías con gente que decía, no, yo quiero llegar desde mi casa, que vivo por ahí a 1 hora del lugar a donde trabajo, y quiero dejar el auto estacionado abajo, en la puerta. Y esa discusión y ese debate, me parece que la pandemia lo potenció y me parece que estamos justamente con la oportunidad de poder, digamos, transformar esa realidad que la pandemia por ahí nos dio. Noto que los gobiernos locales de ciudades que estaban avanzando en menor grado en ese sentido están acelerando esas tomas de determinación en pos de ver acá una oportunidad puntual para reorganizar lo urbano. Totalmente. Yo creo que Federico es muy importante para mí dentro de todo este escenario caótico que nos tocó vivir como, viste, digamos, personas que vivimos en ciudades y todo eso. Yo creo que es muy interesante que
que se pueden sacar cosas que realmente pueden favorecer a las ciudades. Ya hablamos sobre las tendencias actuales que modificaron las formas tradicionales de movernos por la ciudad, pero también se están realizando proyecciones a futuro y se vislumbra una gran variedad de ideas. Una de ellas es la ciudad de los 15 minutos. ¿Nos contás de qué se trata? Se llama la teoría de la proximidad, ¿no? Que si vos estás en una ciudad, lo que es ideal para que una ciudad funcione es que vos en un radio de 15 minutos te puedas encontrar cualquier cosa dentro de la ciudad. Si querés tomar algo, tenés que tomar algo. Si querés ir a estudiar, tenés caminando o haciendo una especie de recorrido de 15 minutos, no más de 15 minutos, deberías encontrar todas las cosas que vos necesitas para vivir en una ciudad. Eso lo presentó la alcalde Hidalgo, que es la intendenta de París, ¿no? Circulantes. Conversaciones sobre cómo andamos. Como todo cambio profundo, se experimenta, se avanza y se retrocede. Lo que está claro es que no se va a volver al punto inicial. Ahora es turno de que nos cuentes, en tu ciudad, ¿qué cambios se implementaron? ¿O cuáles te gustaría que se apliquen? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales. Circulantes. Circulantes es un proyecto multiplataforma de Grupo San Cristóbal. Mi nombre es Fede Fricci y te agradezco que hayas llegado hasta acá. Si te gustó este episodio, compartilo, etiquetanos y podemos seguir en diálogo y hasta te podés suscribir a nuestro newsletter para más novedades. Será hasta el próximo viaje.